asma, pero específicamente vamos a hablar de patogénesis. Lo que ustedes tienen que entender que en fisiopatología, nosotros tenemos que estudiar la fisiopatología de las enfermedades de acuerdo al proceso patogénico. Entonces, en tu clase de teoría deberían enseñarte cómo es el proceso patogénico, cómo una persona pasa de estar sana a estar enferma y a presentar las manifestaciones clínicas que éste tiene, ¿no? O que ésta tiene. Entonces, el punto de partida del proceso patogénico siempre va a ser la etiología de la enfermedad. Posteriormente van a aparecer los cambios moleculares en la superficie de las células que componen el tejido lesionado. Va a haber una serie de comunicaciones intercelulares o intracelulares y va a haber una serie de moléculas que van a intentar compensar los problemas que ocurren debido a la lesión. Y a todos estos cambios moleculares, celulares y tisulares que generan una alteración en un tejido específico se conoce como patógeno. Cuando estos se pueden observar tanto microscópicamente o macroscópicamente, a eso se conoce como cambios morfológicos. Y ahí pues hay dos ciencias, ¿no? La radiología, que estudia en realidad por medio de imágenes de estas alteraciones, y la anatomía patológica, que es quien se encarga de hacer los cortes histológicos de los órganos o revisarlos, pesarlos y evaluar cómo están macroscópicamente. También tienes que entender que la patogenia va a generar alteraciones en la función de un órgano y cuando el órgano no funciona, lamentablemente estas funciones alteradas van a terminar generando un significado clínico que se conoce como signos y síntomas. Hoy día vamos a ver, en realidad, como ven el título, patogénesis, quiere decir la patogenia. Solamente vamos a ver eso, bueno, es una clase demostrativa, ¿no? Y pues vamos a hablar de la patogenia, que es la secuencia de acontecimientos debido a la respuesta de las células o tejidos frente al agente etiológico. Pues hay muchas formas de decir a la patogenia. Le puedes decir mecanismo patogénico, le puedes decir patogénesis, le puedes decir vía fisiopatológica, mecanismo fisiopatológico, mecanismo subyacente a la enfermedad, como tú desees. Pero eso es patogenia. Entonces, lamentablemente, muchos médicos ya formados creen que fisiopatología es solamente esto y no es así. Fisiopatología arranca desde la etiología y arranca desde, no te olvides, los acontecimiimientos que golpean al tejido, que lesionan al tejido. Eso se llama etiología. Entonces tienes que hablar de todo, absolutamente todo en fisiopatología. Y tú solamente te centras en esto, pues no estás haciendo fisiopatología realmente, solamente estás enseñando patogénesis. Entonces ahorita yo te estoy enseñando patogénesis porque es una clase demostrativa. Muy bien. En primer lugar, el asma se clasifica de acuerdo a su fisiopatología, es decir, de acuerdo a todo esto, en dos. El asma asociada a los T2 y el asma no T2. El asma T2 es un asma que es muy prevalente en la infancia, inicia en la infancia. El asma no T2 es una enfermedad de adultos, quizás de adultos ya maduros. Entonces, el asma T2 es la más frecuente de todas y de todos los subtipos de asma T2, el asma alérgica es la más frecuente. Entonces, si esta es la más frecuente, esta es la que hoy día vas a aprender. ¿Está bien? De hecho, el 95% de veces que te encuentres con un paciente asmático va a ser un asma alérgica, mientras que el 5% está por acá. Todo esto. ¿Ya? ¿Qué tengo que aprender entonces para ser un buen médico general? Pues tendrías que aprender a tratar un asma alérgica, definitivamente. En esta clase, recuerda, solamente vamos a ver los mecanismos patogénicos, vamos a ver por qué una persona termina generando estos problemas. Muy bien, entonces, como yo les dije, en la patogenia lo que importa netamente son las células, el impacto de estas, sus comunicaciones y las moléculas que utilizan. Entonces, quiero que tengan en consideración que todo lo que se ha estudiado desde 1976 hasta la actualidad respecto a la patogenia de asma se ve en esta imagen que Nature Reviews presenta en el 2015, ¿no? En realidad, el boom del descubrimiento de que no solamente los T-helper 2, estos de aquí, que se creían que eran los únicos que participaban en la patogenia del asma, eh, esto se descubrió hace más de 50 años, evolucionó mucho desde la década del 2010 en adelante, ¿no? A tal punto que ahora sabemos que el asma no T2 puede ser dirigido inclusive por los natural killer, como pueden ustedes observar acá. Ese descubrimiento fue en 2013.
TGLPR17, TGLPR1, TGLPR9, todos estos son células que participan en el asma NOT2, asmas raras que lamentablemente no tienen tratamiento en la actualidad, ya que, no te olvides, mientras más patogenia sabes, mejores fármacos desarrollas. Entonces, como conocemos muy bien la patogenia del asma T2, tenemos muy buenos fármacos para tratarlo. Realmente es un tema tan importante y tan fácil de tratar en la actualidad que un niño asmático o un adulto joven asmático no debería presentar crisis, ya que los tratamientos se han abaratizado demasiado y los gobiernos podrían pagar. Entonces, el problema ya no es ese, el problema es gestión y el problema son los médicos mal formados. Ustedes no pueden ser parte de ese grupo, entonces tendrían que sí o sí aprender por qué las personas tienen asma T2. Entonces tú tienes que dirigirte a aprender el asma T2. ¿Y por qué se le dice asma T2? Pues porque hay cuatro células que son las que participan en la destrucción de los bronquiolos y bronquios pequeños en el asma. El asma no es una enfermedad bronquial, eso era un mito de los años 80, está bien, eso es algo que te lo puede contar de repente, no sé, tus profesores viejitos, ¿no? De repente, pero no es algo actualizado. El asma no es una enfermedad de los bronquios. O sea, no es que el asma va a atacar al bronquio principal derecho, ¿no? Eso es un absurdo, ¿no? O a los bronquios secundarios. El asma es una enfermedad de bronquiolos y de bronquios terminales. Entonces, es importante que entiendas eso porque la gente cree que dándole cosas para los bronquios en realidad va a mejorar el paciente asmático y no es así, porque el problema es muy, muy abajo. Entonces, es importante que entiendas que estas células son las que dañan a los bronquiolos y a los bronquios terminales. Entonces, mira muy bien cuáles son. Tenemos al eosinófilo, al mastocito, a la célula caliciforme, CC le voy a poner, puedes ponerle también goblet cell como tú quieras decirlo, de repente hablas inglés, está bien, la célula caliciforme, productora de moco naturalmente en el ser humano, y la jefa de todas, que es la TGLPR2. Por eso es que esta asma se le dice asma T2. Quiero que entiendas que ninguna de estas células, ninguna, actuaría o destruiría el propio cuerpo si es que la T2 no lo comanda. Entonces, de estas cuatro células, la más importante es la T2. Es tan importante que los fármacos en la actualidad son dirigidos para golpear a esa T2, mientras que también tienes medicamentos que actúan en contra de los eosinófilos, en contra de los mastocitos o en contra de las células califormes. Pero definitivamente el mejor de todos va a ser el que duerma la T2. Entonces, el asma T2 es la más importante. ¿Por qué? Porque la célula T helper 2 comanda esta destrucción de los bronquiolos terminales y de los bronquios pequeños finos de menos de 2 milímetros de diámetro en el ser humano. ¿Cómo lo hace? Pues va a utilizar tres moléculas, moléculas que tú tienes que aprender, moléculas que ya nosotros hemos determinado y que se preguntan mucho, no solamente en los exámenes peruanos, sino también a nivel internacional. La interleucina 4, la interleucina 5 y la 13. Quizás la interleucina 5 tiene un rol mucho más agresivo, pero las tres son igual de importantes. Entonces, recuerda que la T-helper 2 promueve la diferenciación de un T-helper 0 a T-helper 2. Quiere decir que mientras que se convierta una T-helper 0 a una T-helper 2, esta va a seguir estimulando a los otros T-helper 0 para que se sigan convirtiendo en T-helper 2. Y los eosinófilos, mastocitos y goblet cell terminan eh, siempre respondiendo al llamado de la T-helper 2. La T-helper 2 realiza un cambio de clase de inmunoglobulina E. Quiere decir que la T-helper 2 puede estimular a una célula que no aparece aquí y que nadie le da bola, que es el linfocito B. Entonces aquí le va a decir al linfocito B que produzca inmunoglobulina E, que justamente es la inmunoglobulina que los seres humanos utilizamos para poder luchar contra los helmintos. Pero, oh, sorpresa, aquí no hay helmintos. Ya, en esta enfermedad no hay helmintos. Pero bueno, ahí estamos, pues, ¿no? El asma no es un proceso fisiológico, no es natural, es una enfermedad. La TGLP2 también recluta mastocitos, los llama. Vienen mastocitos, ahí puedes ver, y estos ya sensibilizados liberan sus gránulos. Vamos a verlo dentro de un rato. Va a atraer a los neutrófilos, a los eosinófilos, perdón, y va a producir más moco por las goblet cell. Estas son sus tres células soldados y tienes una célula comandante que es nuestra querida T helper.
Muy bien, ahora vamos a hablar de los mecanismos en el asma alérgica. Este es el resumen en realidad de todo lo que ocurre en el asma alérgica. Quiero que te ubiques aquí, donde veas los contaminantes, está bien que están representados como plumitas, por ejemplo, algunas bacterias, algunos virus, y en realidad cualquier cosa, incluido gránulos de polen, por ejemplo, ¿no? Veneno de abeja, o que respires de repente la saliva, las moléculas de la saliva de los gatos, etcétera, ¿no? Como en mi caso. Todas estas moléculas van a llegar hasta la mucosa epitelial, exactamente, hasta el epitelio mucoso, ese cilíndrico, pseudoestratificado ciliado que has estudiado en tus clases de histología, justo llega a ese, llega y libera estos ligandos de quimiosinas, ¿está bien? Que van a llegar a un receptor de quimiosinas en la célula dendrítica, nuestra mejor APC. Pues esta célula dendrítica es una célula dendrítica inmadura, también llamada mieloide, por eso dice mieloide dendritic cell. Esta célula dendrítica que viene desde la médula ósea recibe el llamado de las células epiteliales y le dicen, ¿sabes qué? Hay contaminantes, pues la célula dendrítica tendría la capacidad de decir, sí, pero en realidad son antígenos monces, no nos van a matar, este virus no nos va a matar, esta bacteria es inofensiva, y la verdad es que este grano de polen nunca me va a matar, ¿no? Pero en los pacientes asmáticos, como cualquier enfermedad por hipersensibilidad, es una reacción de hipersensibilidad, la dendrítica enloquece, y la dendrítica va de inmediato, madura, y viaja hasta los ganglios linfáticos para decirle a los linfocitos T naïf o T helper 0 o T vírgenes que pues sí, tenemos un contaminante que podría matar porque se parece mucho a un gusano que se ha metido dentro del cuerpo. Entonces la T-helper le cree, pues, ¿no? La T-helper naive se convierte en una T-helper 2 y esta T-helper 2, bien creída de que estamos luchando contra un helminto y que esos pedacitos de polen en realidad son partes de un gusano, confundida, madura y migra y llega hasta el epitelio mucoso para disparar sus famosas interleucinas e iniciar el daño que habíamos visto acá con sus soldados. Entonces, nunca te olvides que estas células T helper 2 se quedan ahí, migran y se quedan para siempre. Quiere decir que eso de que, doctor, yo tenía asma en la niñez y luego se me curó porque me fui a una piscina en Churín, es una farsa, ¿no? Una farsa, la helper 2 se va a quedar ahí toda la vida. Y se puede quedar ahí, pero puede migrar a otros órganos como la nariz, generando rinitis alérgica, o la piel, generando dermatitis atópica. Se puede ir a varios lugares, pero luego va a volver porque le gusta venir a vigilar. El tema es que cuando te vuelves a exponer a los mismos alergenos, ese antígeno que es inofensivo para el resto de personas, pero para ti es catastrófico, se conoce como alergeno, cuando te expones nuevamente a eso, lamentablemente, estas quimiosinas van a ser detectadas directamente por el T-helper 2 y no vas a necesitar todo vía crucis. La T-helper 2 va a reventar y va a decir, bueno, pues aquí hay un helminto, debe ser un gusano de repente de estrongiloides tercolares que está haciendo un ciclo de los, y lo que necesitamos hacer es matarlo. Y así trae eosinófilos, mastocitos y trae goblet cell. Muy bien. ¿Qué pasa con los mastocitos? Pues ya tienes un mastocito, está bien. Miren ustedes aquí este dibujo, este mastocito. Este mastocito está lleno de gránulos de histamina, de prostaglandinas, está bien, y de leucotrienos. No cualquier leucotrieno, el leucotrieno cis es el más broncoconstrictor de todos. Entonces, está lleno de leucotrienos, prostaglandinas e histamina y está formándolo por años. Recuerda que fue sensibilizado, que hace muchos años, en su primer contacto, el mastocito fue eh, entrenado para producir estos gránulos y luchar contra ese alergeno. Entonces, digamos que la primera vez tú te enfrentas a un grano de polen cuando tienes 4 años de edad. Y pues la siguiente vez que te enfrentas a un grano de polen tienes 19. Han pasado 15 años y durante 15 años tus mastocitos se han llenado de gránulos esperando su momento. Estamos hablando de mastocitos. Los mastocitos, miren ustedes esta célula que he dibujado acá, lleno de gránulos de histamina, lleno de prostaglandinas, lleno de leucotrieno cis, ¿está bien?
Todas estas moléculas se acumulan durante años en los mastocitos, ya que los mastocitos, la primera vez que se exponen a un alergeno, quedan traumatizados. Y pues quedan traumatizados porque lamentablemente el linfocito T helper y la dendrítica les hacen creer que realmente fueron helmintos, gusanos que se metieron hasta los bronquiolos. Entonces los mastocitos quedan recontra traumatizados y lo único que quieren es estar prevenidos. Y para estar prevenidos va a crear gránulos todos los días en tu cuerpo. Bueno, los asmáticos como el mío. Yo sé que está traumatizado un mastocito, la verdadera palabra es sensibilizado, ¿está bien? Sensibilizado. Yo sé que lo está porque tiene en su superficie esta IgE fabricada en aquella primera batalla, por cierto, sumamente ridícula, porque nunca hubo un solo gusano, era un simple grano de polen, está bien que ustedes pueden ver acá. Entonces, esta IgE, que debería haber peleado con los gusanos, terminó pegándose a la superficie de la membrana celular del mastocito. Entonces, el mastocito ahora, de estas personas asmáticas, tiene, ya sensibilizado, anticuerpos IgE pegados en su superficie. Y pues esto le sirven como antenas esperando la llegada de la siguiente vez que haya polinización. Como hay polinización todos los benditos años en primavera, a los asmáticos les va muy mal justo en estas épocas. Entonces miren ustedes cómo viene el grano de polen en una primavera cualquiera y pues termina generando lamentablemente una degranulación del mastocito. El mastocito siente el grano de polen y ahora en su locura elimina y libera todos los gránulos que tiene de histamina, de prostaglandinas y de cisleucotrienos, haciendo que estos generen acciones en el bronquio. Por ejemplo, la histamina y la prostaglandina van a generar edema de mucosa. Entonces, miren ustedes, este es un bronquio normal, está bien, acá está el lumen, y después de la acción de los mastocitos, el dibujito cambia. Ah, disculpen, tengo mi manito, pero me ha quedado piña. Ya está. Sí. El lumen ahora es pequeñísimo, porque la mucosa está edematizada. Y está edematizada porque está llena de líquido, la histamina, está bien, y eh, las prostaglandinas han liberado notablemente la permeabilidad vascular. Y como libera la permeabilidad vascular, se fuga el líquido del plasma y eso se llama exudado. Entonces ahí tienes un montón de exudado de color celeste que estoy dibujando en la mucosa. Entonces el lumen se achica. Y hay otro problema porque los cisleucotrienos terminan generando broncoconstricción, activan al sistema simpático, perdón, parasimpático, y el parasimpático lamentablemente genera broncoconstricción del músculo liso de estos bronquios y bronquiolos. Entonces, los cisleucotrienos son los encargados. Cada vez que llega un grano de polen en una persona sensibilizada al grano de polen como lo soy yo, lamentablemente sus mastocitos van a reventar. ¿Por qué ocurre esto? Recuerda, la locura del TGL-PER2 y la dendrítica. Entre los dos ahí enloquecieron y le convencieron al mastocito de que esos granos de polen en realidad son pedazos de gusanos. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, Muy bien. Bien, ahora vamos a hablar del rol celular de los eosinófilos. Dijimos que eran 4 células, ya dijimos que la T helper es la que comanda por completo. Eh, en realidad, la acción de la goblet cell, de la célula caliciforme, es muy fácil. La T helper la obliga a fabricar moco y más moco. Entonces, en el dibujito anterior que yo hice, en el de acá se imagina la cantidad de edema exudativo que hemos puesto en celeste y el moco que estoy poniendo en rojo, la luz del bronquio es más pequeña. Pero falta algo más. Vamos a hablar de los eosinófilos. Los eosinófilos son células pleitrópicas. En verdad funcionan para un montón de cosas, ¿no? Desde la defensa de los huéspedes como nosotros, defensa de nosotros, está bien, son células inmunes, inmunes innata. Inmunidad humoral porque puede mantener a las células plasmáticas hiperactivas y les da longevidad, es decir, les puede dar vida por 70 años, puede llamar a mastocitos, puede llamar a células T y activar inclusive a las células epiteliales, son capaces de fabricar citoquinas para poder metabolizar el tejido adiposo, las grasas,
y puede liberar gránulos de citoquinas que van a remodelar tejidos y reparar. Entonces, quiero que vean ustedes este rol, porque este es el más importante. Un eosinófilo no es una célula mala, es la célula que te protege de diversos patógenos, pero sobre todo de ciertos parásitos, los helmintos. Es una célula muy poderosa, sus gránulos contienen gran cantidad de proteína básica mayor, ¿ya? La proteína básica mayor o PBM es una proteína que les permite en realidad generar tetania, contracción del músculo liso de estos helmintos. Y esto ocurre por una orden del linfocito T helper con una querida interleucina, la interleucina 5. Entonces los T helper normalmente le avisan con interleucina 5 a los eosinófilos de que hay un gusano y que deberían fabricar gran cantidad de gránulos PBM para poder destruir a estos helmintos. Entonces miren ustedes acá este dibujo que estoy colocando, pongo un helminto y vean ustedes cuántos eosinófilos lo rodean para reventarlo, colocarle gran cantidad de PBM y producir tetania, una contracción generalizada de todo el músculo liso de este pobre animalito para que sucumba y muera en contracción, ¿ya? Sí, pues los matan, los destrozan, ¿no? En esta imagen de inmunofluorescencia marcados estos eosinófilos brillantes, se puede observar cómo vienen desde lejos para reventar a los helmintos. Sí, pero eso es en fisiología, doctor, y en micro. Tiene toda la razón, chicos, yo me confundí de curso. Estoy hablando de asma. En el asma no hay gusanos, así de sencillo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo los eosinófilos? De repente se confundieron de músculo liso. Esto, esta confusión del músculo liso, de en realidad las proteínas que utilizan, están en los gránulos de los eosinófilos y que terminan generando broncoconstricción en los pacientes asmáticos, ya es descubierto desde 1999. O sea, esta historia es recontra viejita. Y ustedes que tienen que entender que por más que el paciente asmático luche o se cure, entre comillas, los eosinófilos tienen larga vida y pueden hacer que, por ejemplo, sus células plasmáticas anormales, raras, que están fabricando IgE, sigan fabricando IgE por toda la vida. Por eso el asma es una enfermedad crónica que tiene crisis, va y ven, dependiendo de cuántos productos o cuánta confusión de los eosinófilos existe. Ahora que ya sabes el rol de los T helper 2, el rol de los eosinófilos, el rol de los mastocitos y el rol de las células caliciformes, ya puedes enfrentarte a un paciente asmático y puedes brindar fármacos cuando lo gustes. Pero eso ya es otro curso y ya lo veremos en otra clase.